Dani, ¿estás por ahí? Sí, Will, aquí estoy. Bueno, yo creo que podríamos iniciar saludando pues a todas las personas que se conectan a esta cita de cada 8 días en Dagred 4.0, sobre todo hoy con un tema bastante importante, sistema comando de incidentes. Dani, y empecemos como hablando de esa importancia, porque es como relevante y porque resulta como de un carácter también incluso necesario que los que trabajamos en el Dagred, en Bomberos Medellín, conozcamos sobre sistema comando de incidentes. Dani. Se nos fue Daniel. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, Dani, no, para poner en contexto lo que te decía, digamos que porque resulta importante, también incluso necesario que los que trabajamos en el DAGRED, en Bomberos Medellín, conozcamos sobre el sistema comando de incidentes. Bueno, Wilmar, pues primero, pues agradecer la invitación y digamos que la importancia de esto está enmarcado pues en lo que es el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad. La ciudad pues es una ciudad que es ejemplo, es una ciudad que básicamente pues ha generado eh, grandes liderazgos a nivel de estructuras administrativas, de modelos basados en gestión del riesgo y pues no podemos quedarnos atrás como en ese lenguaje estandarizado, en esa metodología de administrar los incidentes que es el sistema comando de incidentes. Una ciudad que le apuesta grande, que le apuesta a la innovación. De hecho, pues el nombre del espacio me parece muy acorde para lo que queremos. Entonces, como decirles que esa es la gran importancia. Nosotros tenemos un decreto en marco que es el decreto 1240 y en el que todos, absolutamente los actores directos e indirectos de este plan municipal de gestión del riesgo tienen que funcionar mediante el sistema comando de incidente. Yo creo que ese sería como nuestro gran reto, no solamente para este público, sino en general para la ciudad, para que pueda ir conociendo el modelo y cada vez tomen más confianza y podamos seguir siendo pioneros y ganar esa identidad por la que hemos trabajado pues desde los equipos técnicos. Daniel, bueno, y también digamos que bomberos pues hacen parte de Dagred 4.0 porque incluso también se conectan, pero para los que no te conocen y están digamos en la parte de Dagred, empecemos por la presentación. ¿Sos bombero hace cuánto tiempo? ¿Haces parte del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín? Y digamos que con esa presentación entonces podríamos iniciar con la exposición para hoy. Bueno, Wilmar, yo soy Daniel Incapié, de profesión soy tecnólogo en atención prehospitalaria, bombero, hace 15 años en el cuerpo oficial y pues tengo una especialización en seguridad y salud en el trabajo que me ha permitido pues como complementarme, además de tener diferentes espacios de profundización pues por fuera del país y intercambios de experiencia en la creación de modelos para la respuesta a emergencias. Es pues como un poquito el, el historial que tengo y la capacidad que puedo poner a disposición de ustedes. No, muchas gracias, Dani. Entonces, no, entremos en materia. Y si permiten, entonces yo comparto mi pantalla. Confirman si ahí ya la están viendo, por favor. Sí, ahí ya la estamos viendo. Bueno, entonces, como ya les había mencionado, pues soy bombero, estoy adscrito a la subdirección de manejo de DAGRED y pues hoy nos corresponde hablar un poquito de comando de incidentes. Comando de incidentes, pues digamos que el país lo adopta por allá más o menos en el 2000. En el año 2000 se empiezan a dar como los primeros acercamientos, como una de las metodologías de administración. Digamos que nosotros estuvimos aquí como pioneros haciendo participación. Esto fue una alianza con la Embajada de los Estados Unidos, trayendo modelos que garantizarían que Latinoamérica pudiera unificar criterios
Es todo un proceso, el sistema comando no se puede ver como en un solo término, sino que sencillamente lo que busca el sistema es garantizar que los distintos elementos que hacen que se puedan atender las emergencias, trabajar en el área de planificación, puedan estar enfocados de una forma organizada, ¿cierto? Entonces yo los quiero como invitar un poquito a qué es eso y cómo se define. Entonces, pues, primero decirles que es una combinación que permite que no solamente nosotros podamos tener instalaciones, personal, equipo, procedimientos, protocolos, con comunicaciones en una estructura organizacional. Es una definición muy sencilla, pero qué bueno que todos, absolutamente todos, como familia de AGRED, pudiéramos garantizar en cada una de nuestras asistencias estos elementos. Aquí hay una palabrita clave que es combinación y combinación pues hace que, digamos que se vaya referenciando como esa dosificación que tiene que dar, pero que necesitamos que absolutamente todos puedan garantizar que donde ocurren incidentes, ¿cierto? Hablamos de la palabra incidentes porque efectivamente es donde llegamos como servicios de respuesta, llegamos como equipo técnico. Entonces, es importante eso, ¿cierto? Hacer esa precisión que pues, la mayoría de las veces hablamos del término incidentes porque se requiere la presencia de alguno de nuestros equipos, entonces es como importante eso. Ahora, haciendo énfasis en cada uno, pues esperamos que en el terreno puedan estar siempre instalaciones visibles, ¿cierto? Que estemos aquí puestos, lugares físicos a los que cualquiera de nuestros equipos propios, internos de AGRE o equipos de apoyo de la ciudad puedan llegar referenciados. Que absolutamente todo el personal pues cuente con una capacidad técnica, con una preparación, con una adaptación al modelo, que se disponga de los recursos necesarios, que operemos de una forma integrada. Miren, esa palabra procedimiento me da a mí en lo particular un gusto de que podamos unificar la forma de cómo hacemos las cosas, ¿cierto? Que tengamos secuencias muy claras, que garanticemos identidades en esas actuaciones de cada uno de los grupos y, ¿por qué no decirlo? Los protocolos que para este caso y para el sistema comando de incidentes obedecen a acuerdos entre instituciones, es decir, nosotros cómo vamos a ver la institucionalidad desplegada en el territorio mediante unos alcances y unos acuerdos previos que nos permitan, digamos, hacer un uso racional del recurso, ¿cierto? Un uso específico, oportuno y que obviamente esté operando dentro de una estructura organizacional donde podamos tener claridad. Aquí también hay una invitación cuando definimos el comando y es que absolutamente cada uno de nosotros, cada uno de los recursos técnicos que tenemos desplegados deberá estar reportado en el sitio. Yo aquí me hago un paréntesis diciéndoles, hay que reportarnos, hay que conocernos, hay que tener un listado claro, una estructura clara en el territorio cuando estamos atendiendo incidentes, porque a veces pues no logramos como entender cuáles son los equipos que pueden estar desplegados tanto internos como externos en el territorio. Entonces digamos que estas, digamos como la definición típica del comando de incidentes, pero donde invitamos a todo el DAGRE a que por favor garanticen que cada uno de estos ingredientes que mencioné, las instalaciones, el personal, el equipamiento, los procedimientos, incluso los protocolos, se cuente con una estructura de comunicaciones, digámoslo, transversal, pero pues, que también en el incidente se cuente con una estructura donde se vean reflejados cada uno de ustedes. Si nosotros garantizamos esta combinación, pues de hecho tendremos lo que todos esperamos y es la resolución del incidente cuando los recursos se gestionan responsablemente, cuando las personas desarrollamos y actuamos acciones basadas en procedimientos, pues eso nos da un orden estratégico y táctico que nos permitirá verdaderamente cumplir con el objetivo de resolver el incidente y cumplir ese orden de prioridad en el que nosotros siempre estamos enmarcados, ¿cierto? Todos los que operamos a nivel de gestión del riesgo esperamos salir victoriosos para resolver ese incidente. Entonces, digamos que esto es un aporte, esto es una definición muy básica, pero pues quiero invitarlos a esto. Tan solo con esta definición, quienes llegan, quienes hacen parte de los distintos equipos, pues podrán tener una gran idea del por qué los equipos de primera respuesta, que en este caso, pues para el caso de agresión,
el cuerpo de bomberos y el equipo pues, de ingenieros que digamos que somos la punta de lanza para estos incidentes. Entonces, que ustedes también se sientan tranquilos de garantizar y de pensar en estos elementos que les estamos mostrando. Para hacerles una acotación, el decreto 1240, pues básicamente se los decía como introducción, es ese marco general en el que dice absolutamente todos los incidentes que se ven en la ciudad deben ser administrados bajo el sistema comando de incidente. Nosotros ese es el lenguaje, ese es el método, ese es el sistema que usamos para hacerlo. Entonces, digamos que con esto quería como definirlo claramente. El nombre, pues el nombre de sistema comando de incidentes, pues uno podría desglosarlo técnicamente y decir sistema, distintos elementos orientados a un fin. El comando, la acción de dirigir, tiene que haber una cabeza visible, debe existir una cabeza visible. Y obviamente les hacía el énfasis en incidentes, que incidentes obedece a aquel suceso en el que son convocados los equipos de primera respuesta, ¿cierto? Los organismos de socorro para responder. ¿Me escuchan claro hasta ahí o hay alguna pregunta para este momento? Todo muy bien. Perfecto. Bueno, entonces llevando esto como una manera más gráfica, pues ese lugar es el momento para decirles, nosotros contamos con unos equipos que están en el territorio, 8 estaciones que están desplegadas, unos equipos técnicos que están disponibles, tanto el equipo de ingenieros como el equipo social para los llamados. Queremos que donde ocurran estos incidentes siempre exista una señal, una instalación física donde todos los recursos, recuerden no, porque de pronto algunos no lo saben, recurso puede ser persona y o su equipamiento, ¿cierto? No hay discriminación acá por capacidad técnica o porque sea su complemento, pero absolutamente todos los recursos debemos presentarnos a este puesto de comando y, ¿por qué no decirlo, a ese comandante de incidente que es quien está de primera mano con capacidad para responder en el territorio y donde nosotros podemos ir dando el soporte y el apoyo que requerimos en cuanto al tiempo de evolución que pueda tener el incidente? Esta es una invitación de frente, es una imagen que claramente busca decir hay unos equipos que están en el territorio, que asisten, que se organizan, que montan o ponen sus instalaciones de frente para que cada uno pueda llegar y efectivamente ustedes puedan referenciar en cada uno de los incidentes ese comandante, ¿cierto? Entonces, con esto pues cierro un poquito la definición. El sistema comando de incidentes pues no es algo que está desligado. El sistema comando está basado en 6 características, 14 principios. Cada característica tiene su principio y digamos que son esos rangos generales, esas formas del detrás de cámaras que marcan un modelo. Y ¿por qué no mencionarlos? Entonces el sistema comando, ¿qué busca? Pues primero estandarizar los términos, ¿cierto? Que el lenguaje sea común, que los nombres de los recursos sean comunes, que la denominación de instalaciones sean comunes, que los cargos y las posiciones dentro de una atención de un incidente sean claramente identificables y reconocidas por todos. Eso es, digamos que es lo primero, es un lenguaje que nos busca orientar y definir claramente. Segunda característica, pues el mando, no pierdan de vista esto. El mando tiene que ser ejercido por personas con capacidad, ¿cierto? Entonces, con capacidad para responder, ¿cierto? Y aquí marcar como esa diferencia entre un respondiente y un respondedor. Un respondiente, pues, su capacidad limitada, un respondedor tiene la capacidad para iniciar sus actividades tácticas. No hago el énfasis grande es porque muchas veces estamos en un incidente, pero estamos esperando a que lleguen los demás y efectivamente son ustedes los primeros en escena o nosotros los primeros en escena que tranquilamente podemos operar y empezar a organizar hasta que lleguen los recursos de mayor capacidad. Esto es importante contarlo porque en el día a día de nosotros llegamos y a veces esa condición de mando no está como tan visible. Entonces, para que no sientan temor, siéntanse con toda la capacidad, así lo menciona la estructura del comando. Entonces hay que
vivir esta característica de la mejor condición. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otras personas que seguramente no tienen la forma de orientar, la forma de traer otro tipo de recursos, entonces hay que hacerlo, hay que asumir el mando, transferirlo, garantizar una estructura organizacional y, por qué no decirlo, traer a colación el principio de unidad de mando, y es que cada una de las personas que interviene, y en especial DAGRE, pues cada uno tenemos un líder o un jefe que está acá. Eso es principio de unidad de mando, y decirles, venga, solamente tenemos un jefe, ¿cierto? El superior inmediato, no queriendo decir que en los términos de la aplicación que yo no puedo hablar con el otro cantidad de líderes o jefes de proceso que tenemos, pero es importante que por la característica de mando siempre se guarde como esa proporcionalidad, garantizando esas cadenas de mando, entendiendo claramente el principio de unidad de mando, pues también podemos nosotros ser mucho más efectivos en términos de la atención. Tercera característica, la planificación de la estructura organizacional. Es demasiado importante, primero, trabajar por objetivos claros. O sea, cuando estemos en el territorio, siempre marquen esa pauta por objetivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este primer momento? ¿Qué es lo que va a pasar en el segundo momento? ¿Qué capacidades tengo? Cuando yo defino claramente ese objetivo, pues puedo pasar a lo que llamamos técnicamente el principio de plan de acción, ¿cierto? Un plan de acción que es, digamos, como la suma de los componentes necesarios para resolver esa situación, que son objetivos, estrategias, tácticas, una estructura organizacional y obviamente un plan de emergencia si se requiere o si llega a ocurrir algo, que siempre va a ser vital pensarlo cuando estemos asistiendo, y además de ser un servicio de emergencias que a veces pues se ignora como esta posibilidad de pensar un poco más allá de qué va a pasar si algo nos ocurre. Las instalaciones como cuarta característica, recuerde que son lugares físicos, fijos o móviles, pero que necesitamos que sean vistos, ¿cierto? Que sean visibles, que cuando nosotros lleguemos en el territorio ustedes puedan referenciarlos. Ahorita lo vamos a ver un poquito. El manejo de las comunicaciones y la información, pues, digamos que aquí toca guardar una línea, y arranco por decirles que el manejo de las comunicaciones y la información tienen que darse de una forma secuencial, digamos que ojalá poco redundante, y pues obviamente que se vaya depurando. Es muy importante, y aquí quiero hacer un paréntesis, que hoy en día está pasando a un segundo nivel la comunicación formal o los canales oficiales digamos, de nosotros, y se está pasando mucho la informalidad en los medios, digamos como el WhatsApp o el Facebook, digamos que son notificaciones que a veces no tienen tanto control y no pudiésemos manejarlas de una mejor forma. Entonces sí hacer como un llamadito a que las comunicaciones tienen que entrar obviamente por línea, obviamente confirmadas, para que eso nos pueda marcar la pauta en el desarrollo. De otro lado, la información que se maneja en el incidente, cómo poder entregar comunicados claros, cómo almacenar información clara sobre los formularios, etcétera, etcétera. Y por último, pues hacer la salvedad como profesionales en este arte, como bomberos, como ingenieros, como diferentes profesiones que integran el DAGRE, pues decirles que tenemos que ser muy concretos en nuestro hacer, ¿cierto? Es decir, no podemos omitir información, debemos mantener una sola línea de respuesta, mantener unos mismos principios, entregar reportes adecuadamente, saber en qué momento guardar nuestra información o ser prudentes, sobre todo, cómo dosificar información ante los medios y ante distintas áreas, cómo entregar un área técnica, cómo entregar un área estratégica la información. Eso hace parte del profesionalismo. El profesionalismo enmarca en qué tan responsables somos, en cómo podemos nosotros cumplir a cabalidad con nuestros deberes, aplicamos un procedimiento como se debe, entregamos la información en el momento oportuno, proponemos acciones dentro de nuestro alcance, bueno, tantas condiciones que podría traernos el profesionalismo. Esto pues obedece a las características, como le decía, esos rasgos generales que anclan el sistema comando, y que es muy importante que ustedes a manera de resumen lo tengan. Puntualidades, ¿cierto? Aquí también digamos que hay que saber
que esto existe, les podemos compartir material para que ustedes lo puedan seguir revisando, para que podamos pues entendernos en discusiones y en ejercicios, simulacros, simulaciones de mayor calibre y que cada uno pues desde su experticia pueda darse. Esa sería pues como la condición del por qué ponemos aquí como las características. Obviamente cada característica tiene sus respectivos principios y pues esto nos ayudaría bastante en entender por qué operamos y por qué a veces se restringe. Bueno, el sistema comando, pues, lo decía nuestra invitación el día de hoy, el sistema comando es transversal, tenemos aplicaciones en el antes, ¿cierto? Creo que esta imagen es clara en decirles, pues, en el antes el montaje de un evento, ¿cierto? Un concierto claramente pues requiere una actividad de los equipos de AGRED, en este caso pues está haciendo como la inspección previa y obedece pues a un procedimiento de ejecución de eventos en el que es importante que se hagan todas las validaciones previas. Entonces todo el mundo podría decir es que o todo el mundo no, discúlpenme acá, algunas personas nos dicen es que el sistema comando solo aplica en el durante, ¿no? El sistema comando está enmarcado en una estrategia clara de planificación, es decir, cómo está ocurriendo el antes, cómo se están organizando los recursos el antes, cuál va a ser la orientación, cómo vamos a operar en esas acciones previas, cuáles van a ser las asignaciones previas. Obviamente en el durante pues vamos a tener que realizar eh, acciones de respuesta, pero también nosotros podemos estar marcando que el sistema puede ser aplicable en el después. Entonces, romper con un mito, porque sé que hay personas de mucha experiencia acá, pero que también requieren que tengamos estos espacios, que hagamos diferentes grupos de diálogo, de conversación, para que esto sea no una idea mía, porque no es una idea mía, es un modelo que se definió claramente en el decreto, que tiene todas las explicaciones de fondo y decirles que él es transversal. El sistema comando es una herramienta que les permite operar en el antes, en el durante, porque efectivamente aquí tenemos dos casos relevantes, puede ser en un incendio, puede ser en un movimiento en masa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener todas las aplicaciones posibles. Y como les decía, o podemos estar hablando de eventos o podemos estar hablando de incidentes en tiempo real. ¿Y por qué no decirlo en el después? En el después se van a dar como todas estas condiciones claras de procedimiento en el que después de que se da la respuesta, pues tienen que llegar algunas acciones propias de investigación, que seguramente lo que buscamos es llevar un equipo de expertos para que puedan determinar causas, pero no solamente, sino un ejercicio académico de saber cómo están funcionando nuestros procedimientos y poderlos actualizar. Incluso el ejercicio de la aplicación del después en el sistema comando de incidente nos puede garantizar la estandarización de modelos o la definición de algunos referencias o marcos operativos referenciales para poder actuar. Entonces, con esto, pues quiero decirles que no tengan temor porque en la preparación de un evento tiene que haber sistema, no tengan temor porque digamos que en el desarrollo de un incendio vamos a tener que aplicarlo, obviamente, que es donde más la gente se siente identificada en el durante, pero en el después también, porque, digamos, vienen actividades mucho más profesionales y de mayor análisis, donde van a ser necesarias informaciones para saber si estamos desarrollando las operaciones en una forma correcta. Hablar de posiciones, digamos que efectivamente acá todo el mundo dice, bueno, ¿quién es comandante? ¿Quién es oficial de seguridad? ¿Quién es oficial de enlace? Digamos que esto es un tema bien interesante porque estamos hablando de cargos. Todo estará sometido a qué? Todo estará sometido a el número de personas, ¿cierto? Si efectivamente yo tengo una tripulación en el sitio, pues yo no podré tener estos cargos y estas posiciones en todo momento. Si fuera basado en no interpretar o no entender esta imagen, pues detrás yo podría decir que yo tendría que tener siempre 8 personas garantizadas para atender un incidente, ¿no? Con un comandante de incidente que cumpla las funciones podemos trabajar, pero si ustedes tuviesen que ver un despliegue completo de nosotros como AGRED en terreno, pues tranquilamente nosotros podríamos ver
estos chalecos. Así lo podemos ver como una forma de materializarlo. El chaleco verde de comandante de incidente, que es digamos que es la posición más alta, quien tiene a cargo toda la responsabilidad. Su staff de comando sería un oficial de seguridad, un oficial de enlace, que esa persona es la que hace contacto con todas las agencias y secretarías, incluso instituciones que nos apoyan, que bueno, podría ser que empezáramos a trabajar espacios independientes para estas eh, posiciones y se dieran esos directorios, esa visibilidad de relaciones y que buscaran a ese oficial de enlace para hacerlo. El oficial de información pública, lo que hace es pues no solamente movilizar información entre las diferentes posiciones, sino también es el encargado de consolidar comunicados para que hable el comandante, el de determinar un punto de información en el incidente y bueno, también garantizar esos constantes comunicados y boletines o digamos información que se debe dar. Es vital esta posición dentro del comando de incidentes, un oficial de información casi que nos ayuda a contrarrestar digamos que esos actores externos al tema, y que a veces también nos suman capacidades, ¿cierto? A veces digamos que en la operación puede darse un tema eh, difícil, complejo por el manejo de la información, entonces, ¿por qué no dar el protagonismo al oficial de información pública en su punto de información, tener unos periodistas que estén claramente eh, enlazados, el tiempo en que se van a entregar los comunicados, el punto donde se les va a entregar, poner en posición ese comandante o esas personas pues, que tienen esos niveles estratégicos para brindar declaraciones. Y ya en cuanto a la operación, pues las posiciones que normalmente estarían, sería un jefe de planificación, que es la persona que diseña el plan de acción, entiende claramente el estado de los recursos, entiende claramente el número de recursos, entiende claramente las habilidades y capacidades que tengan los recursos y pues obviamente lo orienta y lo modela para que pueda ponerse en acción este plan. Jefe de operaciones, que lo que hace efectivamente es ejecutarlo, es una persona que es supremamente experta en ejecución, es una persona que efectivamente configura claramente de la mejor forma sus recursos para que sean claramente visibles esas estrategias y estas tácticas en el territorio, perdón, en la atención del incidente y pues obviamente tendríamos nosotros un jefe de logística. El jefe de logística pues básicamente tendrá que garantizar todo lo que son digamos, insumos materiales de soporte, pero también garantizar un tema de servicios básicos, necesidades primarias, alimentación, descanso, eh, servicios sanitarios, etcétera, etcétera, podrá garantizar eso. Y pues hacia donde todo se enfoca hoy es a medir el tema para tener un referente de administración y finanzas, entonces, ¿por qué no decir que en un futuro nosotros tenemos un jefe de administración y finanzas que nos garantice el costo de una operación, la hora hombre, la hora equipo y de esa forma poder estimar cuánto nos puede valer una atención como AGRE? Eso es pues básicamente lo que uno puede identificar como posiciones. Recuerden que en el primer momento de un despacho, pues lo que vamos a tener es un comandante de incidente que estará representado por una unidad nuestra, ¿cierto? Bien sea del equipo técnico o bien sea del cuerpo de bomberos, pero pues ellos van a ser los primeros en territorio como comandante. Y pues les digo que estamos ligados a la cantidad de recursos para poder desempeñar los demás cargos. Aquí es claro, digamos que retrocedo un poquito para contarles que cada una de estas posiciones pues obedece a una función, ¿cierto? Entonces, obviamente el comandante lo que hace es mandar, el oficial de seguridad lo que va a hacer es entender y clasificar, definir el plan de seguridad, brindar ese análisis de condiciones, es el único que tiene la potestad de detener la operación. El oficial de enlace, pues obviamente está en función de unir con las otras agencias de apoyo, la información pública, pues manejar todo el concepto de información donde se va a ejecutar y ya sobre los ejes, digamos, los más tácticos está
el diseñar, el ejecutar, el soportar la operación como logística y calcular. Entrar a hablar un poquito de lo que son los recursos, ¿cierto? Yo creo que aquí hay un reto grande, como AGRE tenemos un reto grande y es qué recursos disponemos, qué es un recurso. Hoy día nos cuesta un poquito como entender qué es un recurso simple, un equipo de intervención, una fuerza de tarea, o sencillamente qué es un recurso. A manera de un dato rápido, les quiero contar que un recurso se entiende como persona y o equipo disponible para el incidente. Eso es un recurso, persona y o equipo, o persona y su complemento disponible para la atención del incidente o el evento. Entonces es importante esto, digamos que es como el estándar de recurso, pero pues obviamente los recursos pasan a ser categorizados cuando ya se les brinda una asignación. Entonces cuando ya existe una asignación, ya dependerá del número de recursos para poder categorizarlo. Entonces hablamos de un recurso simple, efectivamente cuando tengo persona y su complemento o una persona que realmente es técnica, que es un recurso, pero que tiene una asignación establecida o una tarea asignada dentro. Pero cuando es solo uno, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir en este caso, si nosotros despacháramos una máquina de bomberos para un incendio, nosotros podríamos decir allá solamente existe un recurso simple. Pero ya podemos hablar un poquito de lo que son los conjuntos. Los conjuntos tienen dos formas de categorizar los recursos. Digamos, cuando hablamos ya de conjuntos podemos definir lo que son los equipos de intervención. Los equipos de intervención son conjuntos de recursos del mismo tipo y clase. Como ciudad tenemos un reto y es hablar un poquito de lo que son los tipos y las clases. Cuando hablamos de la clase, pues hacemos referencia a la función que tiene el recurso. Cuando hablamos del tipo, pues obedecemos a la capacidad. Eso es, digamos que es una deuda que tenemos como equipo de AGRE de poder saber las capacidades y definir claramente las funciones de todos nuestros recursos para poder el día de, digamos el día no, más adelante poder tener un ejercicio claro y estimativo de cuáles son en general la categoría, perdón, la clase y la tipificación de nuestros recursos. Entonces hablamos para definir qué es un equipo de intervención hay que hablar de un conjunto de recursos de la misma clase y tipo, no es excepción, de la misma clase y del mismo tipo, o sea que estamos hablando de la misma función y de la misma capacidad, con un líder comunicaciones y efectivamente asignado a un área del incidente o un incidente. Y cuando hablamos de fuerza de tarea, pues la fuerza de tarea, digamos que sería el término más general hoy para nosotros, dado que no existe pues esta estandarización por clase y tipo, entonces nosotros hablaríamos de que una fuerza de tarea se define como el conjunto de recursos de diferente clase y tipo, o sea que esto nos aceptaría cualquier configuración. Para ser exactos, un equipo de intervención pueden ser 3 ambulancias para el mismo fin, 3 ambulancias que son básicas, eh, cumplen con la misma tripulación, cumplen con el mismo equipamiento, tienen un líder y están asignadas a una intervención eh, o a un área específica del incidente. Pero cuando hablamos de fuerzas de tarea, pues será cualquier combinación. Entonces nosotros tranquilamente hoy para un accidente de tránsito podríamos estar hablando de una ambulancia y una unidad de rescate, y eso sería una fuerza de tarea. Entonces, es importante que ustedes empiecen como a interiorizar, pues hoy digamos que solamente es como el abrebocas de algunos términos, de algunas palabras, no se guarden nada también en la forma de preguntar al final. Creo que si Wilma nos lo permite, tendremos un espacio para que nos pregunten, pero pues, efectivamente empiecen como a vincular a su inventario de términos qué es un recurso simple, qué es un equipo de intervención, qué es una fuerza de tarea. Recuerde que se categorizan cuando ya tienen una asignación y un líder, y antes de eso, cuando están disponibles, pues sencillamente son recursos que están. El estado de los recursos, un recurso podrá estar disponible, técnicamente un recurso disponible está para ser asignado, un no disponible es el recurso que ya cumplió su función o que agotó su capacidad productiva durante la atención y no puede seguir operando o ya no tiene pues como margen dentro de la operación por una avería mecánica o por un tiempo de autonomía. Y el recurso asignado es aquel que efectivamente está cumpliendo la tarea. Usted está
en el control de este foco, o está asignado al rescate de esta persona, o está en la atención de este, o está en la evaluación de la estructura, o está atendiendo esta área del incidente. Eso es como el asignado, creo que está pues claro, pero los otros dos no los manejamos tanto, ¿cierto? Entonces la condición de disponibilidad y la condición de no disponibilidad, pues hay que traerla como a nuestro contexto, y qué bueno que todos nuestros equipos pues pudiéramos en el futuro seguir dándole más visibilidad a estas categorías, a estos estados de los recursos, pues para aumentar el nivel de nuestro proceso. Les hablaba al principio de qué son las instalaciones. Entonces digamos que las instalaciones son lugares físicos, fijos o móviles. Entiéndase fijos porque se pueden dar en, no sé, en una escuela, en una edificación, pero móviles porque se pueden dar en vehículos o en carpas, ¿cierto? ¿Qué es importante? Recordarles que estas señales son terrestres, que hay unos colores estandarizados. La más importante y la infaltable es el puesto de comando. El puesto de comando es un recuadro de 1,10 por 1 de alto. Básicamente es un rectángulo con las letras P y C en negro y un fondo naranja. Digamos que allí es donde todos deberíamos reportarnos, todos deberíamos preguntarnos, y ahí entender claramente las asignaciones. El comandante de incidente pues están marcados en poder entender usted qué viene, cuál es su capacidad, cuál es su función y demás. Eso nos ayudaría y nos ayuda hoy a organizar un poco los momentos de respuesta que tenemos. El área de concentración de víctimas, pues es indispensable cuando tenemos múltiples lesionados. O montar esa instalación, pues siempre nos va a requerir de unos encargados. Entonces el área de concentración de víctimas deberá tener un encargado, una persona que tenga toda la capacidad de incluso darse en conjunto con el componente de salud para que puedan clasificar, estabilizar y transportar, hacer un flujo eficiente de pacientes desde esta instalación. Y la instalación del área de espera, ambas, tanto el área de concentración de víctimas como el área de espera, son un cuadrado blanco, 1 metro por 1 metro, un círculo borde negro, 90 de diámetro, se sugiere, fondo amarillo y las letras en negro, tanto las de ACV como la E del área de espera. Y decirles que el área de espera es un área donde los recursos están disponibles. Un área de espera en el comando de incidente no es un área para que la gente vaya a descansar, no es un área para que los recursos vayan a hacer un mantenimiento rápido o una reparación, no es un área para que las personas vayan a dormir. No, el área de espera está con recursos disponibles para ser asignado, debe contar con un encargado. Entonces, pues esto lo digo para incidentes que pueden ser, digámoslo, de mayor complejidad, y esa mayor complejidad pues nos va a poner a prueba el cómo diseñar y el cómo trabajar estructuras, que será, pues digamos que otro de los momentos de intervención que podríamos tener en este espacio. El sistema comando pues está claramente, digámoslo, marcado en 8 pasos. Aquí es donde, digamos, se hace la cosa más amigable, se hace más práctica. Esos 8 pasos pues obedecen a que si usted los aplica correctamente, no se le escape ningún detalle. Entonces, digamos que cuando un recurso llega al sitio, pues lo primero que necesitamos es que se informe su arribo a la escena. Saber quién es el primero que está en el sitio es demasiado importante, pero saber quién es el primero en el sitio también tiene retos interesantes para la comunicación. Informar que está en escena pues va a garantizar un puente entre digamos, el 1, 2, 3 y los demás recursos que están atentos a solicitudes y a la dinámica del incidente. Entonces este paso, pues no quiero dejar escapar este momento de hablar del sistema comando de incidentes para decirle absolutamente todos, equipos técnicos, el cuerpo oficial de bomberos, directivos y demás, que quien tenga que, quien sea el primero en escena con capacidad operativa, que esté caracterizado como responder, pues efectivamente lo informe para que esto pueda fluir de una forma ordenada. El paso 2, pues efectivamente es póngase al frente, asuma el mando, colóquese el chaleco de comandante de incidente,
y coloque la señal, ¿cierto? O sea, la instalación tiene que estar bien puesta, puesto de comando, recuerde que es fondo naranja, letras P y C, para que quienes vayan llegando en el transcurso pues lo vean. Digamos que a veces para los que somos más operativos pues se nos pierde como ese margen de pensar, y a veces mentalmente crea una resistencia de qué hago primero, o atiendo a las personas o monto la instalación. Pues efectivamente, si somos profesionales, lo que tenemos que hacer es pararnos, poner la instalación y dirigir claramente los recursos que tenemos. Paso 3, en el paso 3 pues contarles que hay que hacer una lectura general. A veces nos cuesta mucho eh, detenernos y mirar qué es lo que está ocurriendo, qué ocurrió, cuál es la naturaleza de lo que ocurre, cuál es el área afectada, por dónde podemos ingresar, por dónde podemos evacuar, qué posibles recursos voy a necesitar, cuál va a ser mi objetivo con el recurso que tengo. Aquí también en este momento evaluar la situación es muy importante para todos los que estamos acá en este espacio. Es trabajamos con lo que tenemos, no sueñen, no aspiren a que van a llegar los recursos. Uno en escena tiene que programar y jugársela, ¿cierto? Innovar. Tiene que ser un espacio de innovación que dice, venga, yo con esto puedo desarrollar este objetivo, con estas estrategias, estas tácticas. Entonces, también hacerles esa salvedad. Muchas personas creen que la aplicación del comando es a futuro. No, esto no es a futuro, esto es con recursos reales en escena. Entonces, esa evaluación, ese paso 3 tiene que darle a usted mucha, mucha, digamos, mucha riqueza de información, ¿cierto? Hacer una correcta interpretación de qué estás viendo, porque pues tenemos ejemplos claros de que arriban al sitio y mándeme en todo, ¿cierto? O sea, esto no está bien, esto no es profesional, porque estás movilizando un recurso que seguramente no se va a usar. Y yo lo digo por los recursos especializados, no sé, lo hablo por el tema de equipos de bomberos, lo hablo por personas expertas en diferentes ciencias técnicas que a veces se piden con una premura muy alta, y realmente lo que hay que hacer es una mejor evaluación. Entonces también indicarles que esa evaluación de la situación, esa distancia o ese tiempo que usted se está tomando en evaluar la situación no es en vano. Eso le está diciendo usted verdaderamente cuál va a ser la posible solución. Antes de entrar en acción, pues se debe establecer un perímetro de seguridad. Digamos que aquí, digamos, juega mucho la experiencia. Cuando al principio nos hablaban de establecer un perímetro de seguridad, pues a nosotros, yo creo que la mayoría nos viene es acordonar, ¿cierto? Pero digamos que establecer los perímetros, pues tiene muchas estrategias, muchas formas de hacerse. Entonces yo puedo trabajar con el organismo de seguridad, yo puedo trabajarlo con cinta, lo puedo trabajar con conos, lo puedo trabajar con las mismas personas en el sitio, lo puedo configurar de diferentes formas, hacer unos cierres viales. Entonces, esto es importante porque a veces ni siquiera nos tomamos esas pausas de vida hasta este momento, estos 4 pasos, y seguramente lo que estamos es atentando contra nuestra misma seguridad, ¿cierto? O sea, guardar y instalar esos perímetros de seguridad, pues podrá a nosotros ayudarnos a ser mejores, ayudarnos a tener una gestión adecuada y segura de la escena, y obviamente pues marcar esas fronteras de dónde estamos los operativos y dónde está el resto de comunidad y personal que no está autorizado a ingresar. Teniendo este perímetro de seguridad, pues efectivamente lo que hacemos es definir, establecer nuestros objetivos. ¿Cuál podrá ser? Extinguir el incendio. ¿Cuál podrá ser? No, evaluar las estructuras, atender, clasificar, atender y transportar los lesionados, rescatar la persona en el río, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que se nos dan pues como a nivel operativo, pero sí que tengan la capacidad. Aquí hablando un poquito de lo que es el futuro y lo que sigue en la fase del tema del sistema comando, es que oficializaremos el tema de procedimientos, donde estos objetivos van a quedar como mucho más alineados desde un estándar general, y pues que obviamente cada uno de los que tengamos que establecer objetivos, pues tengamos ya una línea clara de lo que buscamos. El paso 6 básicamente habla de determinar las estrategias y las tácticas. Entiendas estrategias, el cómo quiero cumplir el objetivo, y entiendas en las tácticas del cuándo, el quién y ese detalle de ejecución que yo quiero. Entonces aquí podríamos decir claramente que se envían 2 unidades que van a
controlar el incendio, por mangueras, chorros directos a este punto caliente o a esta parte de la estructura. Digamos que el paso 5 y el 6 son fundamentales. Ellos deben de ser una redacción fluida, donde no tengan dudas. Miren, aquí digamos que tenemos un gran potencial, tenemos personas supremamente profesionales, pero a veces los momentos de tensión y la ejecución en el terreno nos cuesta darle una claridad. Cuando somos comandantes de incidente tenemos que abalanzarnos y ser muy claros con los equipos. Cuál va a ser nuestro objetivo, cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las tácticas para que esa claridad pueda verse enmarcada en la respuesta y obviamente en el uso efectivo de los recursos y no someterlos a esfuerzos adicionales. Entonces, el hecho de que seamos especialistas no nos exime como comandante de incidentes de decirle a nuestras fuerzas de tarea, a nuestros recursos simples o a nuestros equipos de intervención, lo hacemos, este es nuestro objetivo y lo haremos de esta forma. Eso no nos va a quitar nada, hay que garantizar que lo que estamos pensando se vea reflejado en las actividades que tengan los equipos en terreno. Entonces, no lo duden, porque aquí muchos de los profesionales que están en este espacio saben a qué me estoy refiriendo y entienden a qué tenemos que llegar. Lo mismo para mis colegas, los bomberos, pues que estemos claros con esos equipos de trabajo, que efectivamente en ese trabajo previo de, de preparación y de escuela podamos nosotros trabajarlo con las unidades y se vea pues una identidad y una táctica bien establecida, un sistema bien creado y bien sólido para que las atenciones puedan ser más seguras y mucho más rápidas e incluso con menor desgaste de los recursos. Pasamos a un paso 7. El paso 7 pues tranquilamente podría decirnos a nosotros qué necesitan. Adicionalmente necesito ambulancias, necesito un ingeniero, necesito empresas públicas, tengo que hacer un corte de una red de gas. Entonces, en el paso 7 usted dice, bueno, pues finalmente ya eh, evalué la situación, tengo un perímetro de seguridad, mis objetivos son estos, con base al recurso que tengo, pues efectivamente voy a arrancar a desarrollar esas acciones, pero tengo necesidades adicionales para otros requerimientos. Entonces es importante que eso se tenga provisto. Y se habla de posibles instalaciones, porque digamos que la primera instalación que se coloca y la que es innegociable es el puesto de comando, pero tranquilamente pueden estar generándose las necesidades de mayores recursos y se debe establecer un área de espera, de determinar o delegar un encargado o seguramente si hay múltiples lesionados, pues también establecer o instalar esa área de concentración de víctimas. Y por último, pues hablamos del paso 8, que es la preparación de preparar la información para transferir el mando. Recuerde que la transferencia del mando puede darse pues, por diferentes competencias. Una, pues por jerarquía; dos, técnica; tres, porque tenga injerencia en la jurisdicción. Entonces, esos tres márgenes pues, nos podrán dar como a nosotros esas condiciones de cuándo transferir, o por competencia técnica, o por legal o jurisdiccional que nos pueda indicar. O de lo contrario, pues el paso 8 tendrá también que obedecer al cierre de incidente, ¿cierto? Con el recurso que se asistió, pues tranquilamente se atendió el incidente y se hace un cierre formal. Entonces, es importante. Pero si tuviese que hacerse la transferencia, pues una transferencia no es nada más que un resumen de los 7 pasos anteriores, contarle a esa persona que llega, primero que llega fresco y segundo que viene con mayores capacidades o con mayores eh, autonomía en la toma de decisiones, porque eso es una realidad en el comando. A veces los operativos no entendemos eso, pero cuando usted se está moviendo en niveles técnicos, tácticos, estratégicos, pues va a entender que hay otro tipo de presiones mediáticas, políticas y de lineamientos nacionales que ya empiezan a darse a nivel de gobierno y que exigen que el discurso cambie y que se planteen otro tipo de se reajusten los objetivos y se tengan que generar cambios en estrategias y tácticas. Ese es pues como un paréntesis acá para que también lo entiendan. Vuelvo y me anclo a algo que les mencionaba ya en las características y el concepto de unidad de mando. Digamos que el operativo, el bombero entre bombero va a entender claramente el lenguaje, pero
pero el bombero cuando habla con un nivel superior a veces quiere pues, entregar una información, pero seguramente lo que está pasando a nivel estratégico es un tema de imagen, es un tema de continuidad, es un tema de, de otros parámetros que se miden. Entonces es importante mantenernos nosotros dentro de ese principio de unidad de mando para que la información vaya escalando los diferentes niveles y las diferentes jerarquías y así pues cada uno tome las decisiones al nivel que le corresponde. Aquí quería mostrarles sencillamente, ya es como un momento de aplicación. Nosotros pues tendremos diferentes incidentes. Para incidentes de bajo impacto, pues nada, sencillamente a manera de ejemplo podrá llegar una máquina, una ambulancia. Si el ejemplo fuera un accidente de tránsito y estos dos recursos o esta fuerza de tareas, si lo considerara necesario, pues podría atenderlo sin ningún problema. Pero focus aquí en los de alto impacto, donde como DAGRE y como departamento nos vemos involucrados todos, porque los de alto impacto podremos tenerlos como en dos condiciones, o puntuales, ¿cierto? Incidentes de alto impacto en un solo espacio geográfico o distribuido en todo el margen de la ciudad. Digamos que por eso está en rojo, porque efectivamente eso nos va a generar un espacio de planificación más amplio, un trabajo coordinado con otras secretarías y con otras instituciones. Entonces eso va a ser pues como que tengamos que hacer. De esa forma pues les presentamos como lo que es el modelo real. El modelo real pues para un incidente de bajo impacto es que va una tripulación de bomberos, un equipo de salud, y hasta ahí estaríamos, pero cuando ya arrancan incidentes de alto impacto, pues está clara la respuesta inicial, un equipo de bomberos, un equipo de salud, un equipo de movilidad, un equipo de policía, y ese sería como el primer momento, pero también va a ser necesario la segunda respuesta, entiendas el segundo momento de la respuesta como ese llamado a los organismos de socorro de la ciudad, Cruz Roja, Defensa Civil, los grupos que están reconocidos por DAGRE, ¿cierto? Para la ciudad, grupos de voluntarios, organizaciones que están pues como con dispuestos y están engranados al sistema, y pues de ser necesario pues está todo el tema de la tercera respuesta, que es la conexión con los bomberos del área metropolitana. Eso es la fase de respuesta inicial. Muy importante que todos los que estamos aquí entendamos eso. Al principio está todo el equipo de bomberos, salud, movilidad, policía, luego buscamos esos grupos de socorro de la ciudad, y tercero, pues estamos buscando la línea de bomberos del área metropolitana. Eso serían como en la respuesta inicial de la primera respuesta a la tercera. Luego, pues efectivamente vamos a ir como evolucionando y vamos a tener que incluir en esa fase de recuperación temprana lo que son el equipo de inclusión social, el equipo de ingenieros, el equipo de empresas varias, el equipo de EPM, el equipo de medio ambiente, el equipo de infraestructura, el equipo social, ¿cierto? Entonces, es bien importante porque esa recuperación temprana hace que estos equipos puedan generar un segundo, digamos que un segundo producto. La respuesta inicial pues está enmarcada en las premuras y en el primer momento, pero digamos que esa recuperación temprana también exige un espacio de planificación, un espacio de análisis. Aquí hago la salvedad de, digamos que a nivel de la línea de gestión del riesgo, de cómo ese equipo técnico que tiene esos dos componentes, el componente de ingeniería y el componente social, toman ese liderazgo para la recuperación temprana, cómo se conectan con el equipo de inclusión social, cómo se conectan con los equipos de empresas varias de EPM, de la Secretaría de Medio Ambiente, si tenemos pues un tema de incidentes asociados a quebradas, o efectivamente si hay un tema de vías pues asociado al tema de infraestructura. Y, ¿por qué no decirlo? Pues en un tercer momento estaría lo que es el equipo de recuperación. El equipo de recuperación pues está claramente activando sus procedimientos y diciendo, bueno, pues, ¿qué hacer con las unidades económicas en el territorio? ¿Qué hacer con el futuro de lo que quedó devastado e impactado por el incidente? Entonces, digamos que como departamento administrativo los invito a pensar en este modelo, los invito a que entiendan claramente que es un incidente de bajo impacto donde no nos desbordamos en capacidad o no nos vemos retados, pero sí uno de alto impacto que puede ser puntual o distribuido y que efectivamente nos está retando a que funcionemos como plan, como departamento y, por qué no decirlo, trabajar esa estrategia municipal de respuesta a emergencias que nos involucra a todos como alcaldía.
Esto sería todo, es un resumen, un recorrido rápido, pues como por todo lo que obedece el sistema comando de incidente. Los invito a que desde el cuerpo de bomberos, obviamente con un liderazgo que está establecido desde el centro de formación, se puedan vincular, participen en una serie de actividades que estamos pensando a todos los niveles, a nivel directivo, a nivel estratégico, a nivel táctico, podamos hacer eh, distintos espacios de discusión, modelos de cómo opera cada uno de los equipos de AGRE y, por qué no decirlo, empezar a generar simulaciones y ejercicios dentro de esos equipos con las secretarías y organizaciones afín para que cada vez la respuesta pues llegue con mayor identidad, pero no solo la respuesta, pues también hacer el aporte a lo que es conocimiento y a lo que es reducción. Bueno, esa sería como mi intervención. No sé si hay preguntas, dudas, Wilmar, ¿cómo vamos con el tiempo? Agradecer pues como el El tiempo espacio. súper bien. Como dices, pues no sé si de pronto habrá algún tipo de pregunta, alguna duda pues que se quiera hacer en el marco de esta capacitación y lo que mencionabas como un abrebocas de lo que es el sistema comando de incidentes. Bueno, yo creo que no hay preguntas. De todas maneras, agradecerte, Daniel, por el espacio, agradecerte también por el tiempo. Y como lo mencionaba ahorita, es, digamos, como un abrebocas de la importancia también de conocer sobre estos temas que muchas veces la emergencia nos nubla, digamos, el procedimiento, ¿cierto? Muchas veces el estar corriendo, el estar aquí, el estar allá, no nos hace concentrar precisamente como en cuidar cada uno de los pasos que resulta pues muy importante para poder ofrecer una respuesta efectiva y sobre todo pues cuidar la vida de las personas que en algún momento está en riesgo, ¿cierto? Ante un evento desastroso. No, Daniel, muchas gracias. Listo, Wilma, no, gracias a vos, pues, como por todo el ejercicio que hicimos hoy y bueno, que nos conozcamos, como dice por ahí un colega de Claro, tu equipo, que compartamos y que a veces no nos reconozcamos mucho por el tapabocas, pero estamos abiertos de la subdirección de manejo y desde los espacios técnicos. Bienvenidos todos los que necesiten avanzar en esto. no, pues a todos también muchas gracias por conectarse, a las personas que están acá. Tengo entendido incluso que hay invitados externos porque querían pues tener el conocimiento sobre el sistema comando de incidentes. Recuerden esa cita todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. No olviden también pues el formato de asistencia que está en el chat de esta pues transmisión de Teams. Y muchas gracias a todos. Daniel, muchas gracias y nos vemos. Chao. Chao, feliz tarde.